Muy buenas tardes, iglesia. Bienvenidos a nuestra clase número 3 de Hebreos. La semana pasada cubrimos los versículos 1 y 2. Esta semana cubrimos del 2 al 4. Hebreos de capítulo 1, versículos 2 al 4. Les voy a compartir mi pantalla para empezar nuestra clase. Voy a leer el contexto de Hebreos 1:1. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. La semana pasada vimos que el Hijo es el clímax, la suma revelación de Dios. Vimos que Dios en otros tiempos habló muchas veces y de muchas maneras a los padres, a los antepasados israelitas, por medio de los profetas. Y si recordamos, la palabra muchas veces es polumeros, que Dios habló de una manera, significa que Dios habló de una manera fragmentada, como en un rompecabezas. Dios en el Antiguo Testamento no dio la revelación completa, sino en pequeñas porciones. Y habló muchas veces polumeros y muchas maneras polutropos, refiriéndose a la diversidad de formas que Dios habló en el Antiguo Testamento. Dios habló por medio de mandamientos, exhortaciones, visiones, símbolos, sueños, obras milagrosas y aún por los mismos ángeles. Vimos que anteriormente Dios habló a Moisés por una zarza que ardía pero no se consumía en Éxodo 3:2. Vimos que en Éxodo 13 le habló a Moisés por el pueblo en el monte Sinaí, mientras que este ardía en fuego y estaba todo cubierto de oscuridad y tinieblas asociadas con la presencia de Dios. Vemos que en Génesis le habló a José por medio de diversos sueños. A Isaías en la visión majestuosa del templo, donde serafinas cantaban. Isaías 6:3 dice: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Lo vemos en los sacrificios del templo, que no podían quitar el pecado, pero nos hablan de un mejor sacrificio. Pero vemos que ahora en los postreros días Dios nos ha hablado a nosotros por medio de su Hijo. Hebreos 1. Dios, habiendo hablado muchas veces polumeros y de muchas maneras polutropos en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o como dice Suger Michelén, en Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hoy veremos cómo el predicador de Hebreos nos da 7 argumentos para mostrar que Jesús es superior a todas las revelaciones del Antiguo Pacto y aún a los mismos ángeles. Usualmente en las clases de predicación nos dicen que prediquemos con 3 puntos y no más de 5 puntos para no abrumar a la gente con información. Pero el predicador de Hebreos, recuerden que esa es una carta sermón, no escoge ni 3 puntos ni 5 puntos para hablar de Jesús, sino que escoge 7 puntos para comprobar que Jesús es superior a todas las revelaciones del Viejo Pacto. Así es que en estos 2 versículos, de versículos 2 al 4, el predicador de Hebreos nos da 7 razones por la cual Jesús es superior a todo el Viejo Pacto. Y la primera razón es que Jesús es el heredero. La primera razón por la cual
Jesús es superior a las revelaciones del antiguo pacto, es porque Jesús es el heredero de Dios. El versículo 2 dice, a quien constituyó heredero de todo. Jesús no es como los demás profetas y mensajeros del viejo pacto, porque Jesús, como el Hijo de Dios, es único. Jesús, como el Hijo de Dios, legalmente es el heredero de todo lo que existe, sean tronos, sean dominios, sea visible o invisible. Jesús es el heredero del universo entero. Hebreos 1:2 dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que lo cuenta el predicador de Hebreos, familiarizado con el Antiguo Testamento, cuando dice que Jesús es el heredero de todo, está haciendo alusión o referencia a una profecía del Salmo 2. Salmo 2, versículo 7 dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Este salmo es una profecía de Jesús como el futuro heredero de las naciones hasta los confines de la tierra. Este salmo es algo similar a lo que sucedió con Abraham en Génesis 17:5, donde Dios le dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que te dará tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes o naciones. Solo que Jesús no solamente heredaría las naciones, sino que heredaría el universo entero. En este preciso momento, el estatus de Jesús ya es heredero por ser el Hijo de Dios. Pero a la misma vez hay un sentido en que Él espera al final de la historia para ejercer su dominio legal sobre todas las cosas. Y como hijo, el ser el heredero legal de Dios lo pone, como dice el pastor Melvin, en su propia categoría. Es decir, el hijo no es como los profetas del Antiguo Testamento. El hijo no es como los ángeles. El hijo no es como Moisés. El hijo no es como Josué. El hijo no es como Aarón. El hijo no es como los sacerdotes. El hijo no es como ninguno de los reyes del Antiguo Testamento. El hijo es la suprema revelación de Dios porque él es el heredero de Dios, el Padre. Les voy a compartir mi pantalla. Los voy a llevar a Mateo 21. Voy a llevar a Mateo 21. Mateo 21, versículo 33. Dice, oír otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y luego quiero que miren cómo dice los versículos 39 y 40. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos
labradores. Al hijo lo mataron. A los que había enviado antes los mensajeros eran las sombras del Antiguo Testamento. Y finalmente, en los postreros días, Dios mandó a su hijo y lo mataron. Pero Dios, el Padre, lo resucitó de los muertos y lo confirmó como el heredero de Dios, el heredero de el universo entero. Y en su exaltación, en su ascensión al cielo, a la majestad de las alturas, se sentó a la diestra del Padre como el heredero y está esperando que todos sus enemigos queden debajo de sus pies. Hebreos 1:13 dice, pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que la primera razón por que Jesús es superior a las revelaciones del viejo pacto es porque Él es el heredero de Dios el Padre. Pero Jesús no solamente es el heredero, sino que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. El punto número 2 es Jesús es el creador. Jesús es el creador. Miren Hebreos 1:2 conmigo. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La segunda razón por la cual Jesús es la suprema revelación de Dios es porque no solamente es el heredero de todo, sino que Él mismo creó todo. Todo el universo fue creado por medio de Jesús. Y la misma palabra griega para referirse al universo se usa en Hebreos 11:3, que dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y el término griego literalmente eso significa siglos. Jesús creó los siglos. De otra manera, Jesús creó la materia, el tiempo y el espacio. Jesús creó los siglos. Jesús estaba presente en Génesis 1:1, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Jesús estaba presente cuando Adán fue creado. Jesús estaba presente cuando en Génesis Dios habló en plural. Estaba ahí teniendo compañerismo con Adán en el huerto del Edén. Aún el apóstol Juan dice en Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas, hablando de Jesús, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Desde el átomo que solo se puede ver por el microscopio, hasta las galaxias del espacio, todo fue creado por medio de Jesús, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La enseñanza bíblica es que el Padre creó todas las cosas y lo hizo por medio de Jesús. Sean galaxias, sea el sol, sean las estrellas, sean los planetas, sea la tierra, sea el mar, sean los montes, todo fue creado por medio de Jesús y para Jesús. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que la segunda razón por la que Jesús es la suprema revelación de Dios es porque Él es el creador del universo. Él es el creador del universo. La tercera razón por la cual Jesús es la suprema revelación de Dios es porque Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es el resplandor de la gloria de Dios. El versículo 3 de Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Es increíble lo que está diciendo el autor de Hebreos. Está diciendo que cuando miras a Jesús, no estás viendo una reflexión de la gloria de Dios. Estás viendo la brillante
y resplandeciente gloria de Dios. Él es, no Él refleja. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Cuando vemos a Jesús, estás viendo lo que los serafines no se atreven a ver y por eso se cubren con dos alas el rostro y con dos los pies y solo con dos vuelan en Isaías 6. Está viendo lo que Moisés no pudo ver, pues Dios solo le dejó ver las espaldas de su gloria. Pero cuando miras a Cristo, miras el resplandor de su gloria, el resplandor de la gloria del Padre. Juan 14:8 dice que Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Esto no quiere decir que Jesús es el Padre, pero significa que Jesús es Dios al igual que el Padre. Al ver al Hijo, al ver a Jesús, es ver el resplandor de la gloria de Dios. Una gloria que compartían desde antes de la fundación del mundo, como dice Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. A mí me gusta mucho una enseñanza de una canción del coro de nuestra iglesia que capta la verdad de este versículo, que dice, María, ¿sabías que tu Hijo Jesús caminaría en las aguas? María, ¿sabías que tu Hijo Jesús salvaría a la humanidad? ¿Sabías que tu Hijo Jesús ha venido a renovar las fuerzas de aquellos que no pueden continuar? María, ¿sabías que tu Hijo Jesús daría la vista al cielo? María, ¿sabías que tu Hijo Jesús calmaría la tempestad? ¿Sabías que tu Hijo Jesús desde el cielo descendió? Y luego dice esto, y cuando besas su mejilla, besas el rostro de Dios. Lo que el autor quiere decirnos es que la única forma de conocer quién es Dios es por medio de Jesús, quien refleja su gloria. Pero el elocuente predicador continúa diciendo en el versículo 3, parte final, dice, versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. La Biblia dice que Dios es invisible y nadie lo puede ver. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, y continúa hablando de la creación. En 1 Timoteo 1:17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Lo que quiero que noten aquí es que Dios es invisible, pero Dios el Hijo nos ha manifestado cómo es Dios. Nos ha manifestado quién es Dios. Y aquí la palabra griega para imagen es carácter. Y es una referencia a una herramienta que se usaba para grabar una imagen, grabar o sellar una imagen. Cuando teníamos nuestra oficina pastoral en el edificio antiguo, teníamos un sello que grababa en los documentos Iglesia Bautista por su gracia. O todos han visto una moneda con una grabación o un sello del rostro del presidente. Y esto es la idea en este pasaje. Jesús es la imagen, Jesús es el carácter, la impresa exacta de Dios el Padre como el sello de una moneda. No es que Jesús sea el Padre, sino que al ver a Jesús, tú puedes saber cómo es la naturaleza
de Dios el Padre. Y esto no sería posible si Jesús no fuera Dios, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Aún en el mismo texto, si continuamos leyendo, nos dice que es la impresa imagen, el carácter y luego dice sustancia, miren en Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen, el carácter misma, la impresa misma de qué? De su sustancia. En otras palabras, cuando habla de sustancia, nos está diciendo que todo lo que hace que Dios sea Dios, todos los componentes que hacen que Dios sea Dios, Jesús los posee. Jesús es la exacta representación de Dios porque Él posee todos los componentes que hacen a Dios Dios. Él es soberano, Él es justo, Él es santo, santo, santo. Él es el santo de Israel. Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él es misericordioso, Él es amor, Él es ira. Todos los componentes que hacen a Dios Dios. Todos los atributos y habilidades Jesús las tiene. Por eso Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Jesús en su encarnación vino como verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y por eso es correcto decir en el canto al que hice referencia que María, cuando besó a su hijo, literalmente besó la mejilla de Dios. Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen, el carácter, la impresa misma de su sustancia. Pero el predicador continúa y nos dice que la cuarta razón es que Jesús sostiene el universo. La cuarta razón por la cual Jesús es superior a todas las revelaciones del antiguo pacto es porque Jesús sostiene el universo. Y en el versículo 3, Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Algunas personas piensan que Dios creó el universo como un reloj que lo creó y corre solo. Pero este texto nos dice que en este mismo momento Jesús, en tiempo presente, sustenta el universo con el poder de su palabra. Como dice Stephen Lawson, Jesús creó el teatro del universo, escribió el acto, creó los actores y es quien están dirigiendo la obra. No sé si recuerdan la ilustración de R.C. Sproul, y que también Josías Grauman usó cuando nos visitó nuestra iglesia, que preguntó, si dejo caer mi pluma al piso, ¿qué hizo que la pluma no se fuera volando al espacio? Y muchos dijimos, la gravedad. Pero la respuesta es, Cristo es quien sustenta la pluma para que no se vaya volando al espacio. Y es quien en este momento, tiempo presente, sustenta a nosotros para que no vayamos volando al espacio y todas las cosas en el universo. Por esta razón Jesús es la revelación suprema de Dios en comparación a todos los que vinieron antes que Él. Vemos un ejemplo del poder de la palabra de Dios en Juan 18, cuando vienen a arrestar a Jesús los soldados. Juan 18:6 dice, cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra, todos los soldados. Su palabra tiene poder.
Hebreos 1, versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Según los eruditos, esto de que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder implica que con el poder de su palabra, Cristo va encaminando toda la historia del universo a su fin deseado. Así como vemos cuando con José en el libro de Génesis 50:20, que dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Dios va encaminando toda la historia humana para su gloria y para el bien de su iglesia, para el bien de su pueblo. La quinta razón por la que el Jesús es superior a todas las revelaciones del Antiguo Testamento es porque Él es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro sumo sacerdote. Miren el versículo 3. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cuando el autor de Hebreos menciona purificaciones, nos lleva al Antiguo Testamento, cuando uno estaba ceremonialmente limpio o sucio delante de Dios. Y cuando uno estaba sucio, era declarado inmundo y no podía participar en la adoración de Dios en el templo hasta ser declarado limpio ritualmente. Muchas cosas podían hacer a una persona sucia, declarada inmunda en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, comer algo no prescrito como limpio en la ley, tocar a un cadáver, tener una enfermedad como la lepra, idolatría, entre muchas cosas. Pero esto era un tipo, esto de inmundo y sucio, era un tipo del pecado del hombre. Y su inhabilidad, su suciedad, su inmundicia y su incapacidad de acercarse a Dios sin que Dios primero provea los medios. Y había en el Antiguo Testamento un protocolo de rituales donde los sacerdotes hacían sacrificios para que una persona pudiera ser purificada y acercarse a Dios temporalmente. Pero estos protocolos eran muchos e imperfectos, pues solo era una sombra de lo que había de venir, y en realidad esos protocolos no quitaban el pecado delante de Dios. Y esto era algo que continuamente, todos los días, el sacerdote tenía que hacer por sí mismo, porque él también era un pecador, y por el pueblo. Pero Jesús, nuestro sumo sacerdote, vino en carne igual que sus hermanos. Él es nuestro hermano mayor y Él es nuestro sumo sacerdote. Él vino como hombre y proveyó el sacrificio perfecto y purificó para siempre a un pueblo santo. Nos lavó para siempre. Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ese sacrificio fue perfecto porque Él es Dios el Hijo. Su sacrificio propició toda la ira de Dios y fue aceptado por Dios. Y Él no es como los otros sumos sacerdotes que morían. Y Él no tenía que ofrecer sacrificios por sus pecados, porque Él fue sin pecado. Y Él es sin pecado. Y Dios mismo lo resucitó el tercer día y se sentó en la majestad en las alturas. Punto número 6, porque Jesús es una revelación superior, es porque Jesús se sentó en las alturas. Miren el versículo 3. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó
a la diestra de la majestad en las alturas. En comparación con los sacerdotes bajo la ley, nunca se sentaban porque siempre tenían que estar trabajando, tratando con protocolos, tratando de ayudar al pueblo a temporalmente declararlos limpios. Y siempre tenían que repetir los rituales y protocolos de sacrificios y purificación. Pero no así Jesús, Él lo hizo una vez y para siempre y se sentó a la majestad de las alturas. Jesús se sentó después de haber terminado la obra de redención y nos debería de recordar a Génesis 1 cuando Dios se sentó después de haber terminado todo en 6 días, el séptimo día se sentó. Jesús terminó su obra de redención y se sentó porque lo hizo una vez y para siempre. Consumado es, dijo en la cruz. Una vez y para siempre terminó su obra con su propio sacrificio. Y no se sentó en cualquier lugar o en cualquier trono, se sentó en las alturas a la mano derecha del Padre. Hebreos 10:11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El sentarse a la mano derecha de alguien era una posición de autoridad. Esto quiere decir que Jesús está compartiendo el trono con Dios. Y ahora por medio de creer en Él, ya no tienes que hacer protocolos para acercarte a Dios. Jesús lo hizo todo para que confiadamente, sabiendo que ha sido purificado, lavado con un agua que no puede, que quitó para siempre tu pecado, puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia de Dios. La razón final, punto número 7, por la que Jesús es superior al Antiguo Testamento, es porque heredó un mejor nombre. Hebreos 1:4 dice, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El predicador, recuerda, está comparando el viejo pacto con el nuevo pacto. Y una de las revelaciones supremas, si no es que la más suprema del antiguo pacto, son los ángeles que tuvieron que ver de alguna manera en cuando se entregó la ley. Y aquí nos dice que Jesús, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ahora, Jesús siempre había sido y siempre ha sido superior a los ángeles. Pero que cuando aquí dice que heredó un más excelente nombre que ellos, se está refiriendo cuando Jesús vino en su encarnación y vino como hombre, como el hombre Dios. Y fue a la cruz y en la cruz hizo algo que le heredó una gloria como el Dios hombre, una gloria incomparable, y como el Dios encarnado heredó un mejor nombre que los ángeles. Efesios 1:18 dice, en la oración de Pablo, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia de los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en ese siglo, sino también en el venidero. Con su muerte, sepultura y resurrección, como el hombre Dios,
Jesús heredó un nombre sobre todo nombre, una gloria incomparable que ni siquiera los ángeles se comparan. Y con esto podemos decir como Pablo en el camino a Damasco, ¿quién eres, Señor? Podemos decir como Pedro, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? O podemos preguntar como en Apocalipsis, ¿quién es digno? Y a observar a Juan llorando, porque no había nadie en el cielo y en la tierra que pudiera abrir el título de la herencia de la tierra, hasta observar al león de Judá y el cordero que fue inmolado tomar su herencia y la tierra caer en adoración. 7 razones por la cual Jesús es superior. La primera, Él es el heredero de Dios. Segunda, Él es el creador del universo. Tercera, Él sustenta al universo con el poder de su palabra. Cuarta, Él es el resplandor de la gloria de Dios. Número 5, Él es nuestro sumo sacerdote. Número 6, Él se sentó a la mano derecha del Padre en la majestad de las alturas. Y número 7, cuando Dios el Hijo vino como el Dios hombre en su muerte, sepultura y resurrección, Él heredó un nombre, sobre todo nombre, aún sobre los mismos ángeles, la revelación o una de las revelaciones supremas del Antiguo Testamento. Y con eso terminamos nuestro estudio de esta noche, iglesia. Espero que haya sido de bendición. Que Dios les bendiga.